Hay una escena en la Biblia que, durante siglos, ha dejado completamente mudos a miles de teólogos, rabinos, pastores y creyentes. No porque sea confusa, no porque esté mal traducida, sino porque parece romper todas las reglas que el mismo Dios estableció sobre la muerte, el alma y el mundo espiritual. Es un pasaje tan incómodo que muchos prefieren ignorarlo. Otros se apresuran a explicarlo con teorías acomodadas, y pocos se atreven a enfrentarlo con total honestidad. Hoy vamos a abrir ese pasaje sin miedo. Vamos a mirarlo de frente, a entrar en él, a entender el contexto histórico judío que lo rodea y a descubrir por qué Dios permitió que sucediera algo que, según sus propias leyes, estaba absolutamente prohibido. Estamos hablando de 1 de Samuel capítulo 28. El rey Saúl, desesperado, aterrorizado, completamente abandonado por Dios, y busca a una médium, una mujer conocida como la adivina de Endor, y le pide que evoque al profeta Samuel, quien había muerto tiempo atrás. Y lo que sucede a continuación es tan perturbador, tan desconcertante, tan teológicamente explosivo, que si no lo leyeras con tus propios ojos en la Biblia, simplemente no lo creerías. Samuel aparece, habla, profetiza, y todo lo que dice se cumple al pie de la letra. Pero espera, ¿cómo es posible esto? La Biblia en Deuteronomio 18 es absolutamente clara. No se hallará entre ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni medium, ni espiritista, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación ante el Señor. Deuteronomio 18, 10 a 12. El mismo Saúl, antes de llegar a ese punto de desesperación, y había expulsado a todos los médiums y adivinos de Israel, precisamente porque la ley lo ordenaba. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Es realmente Samuel quien aparece? ¿Puede Dios usar algo que Él mismo prohíbe? ¿O estamos ante una mentira disfrazada de verdad? ¿Una trampa del enemigo disfrazada de profecía? Esas son las preguntas que vamos a responder hoy. Y te prometo que cuando terminemos, tu lectura de la Biblia jamás volverá a ser la misma. Para entender lo que pasa en 1 de Samuel 28, primero necesitamos entender quién era Samuel y por qué su muerte fue tan devastadora para Israel. Samuel no era solo un profeta más, era el último de los jueces, el ungidor de reyes, la voz de Dios en la tierra durante décadas. Desde niño, cuando escuchó la voz del Señor en el templo mientras todos dormían, Samuel, Samuel, él respondió, habla, y en que tu siervo oye. Samuel fue consagrado para una misión única: ser el puente entre el antiguo Israel, el Israel de los jueces, y el nuevo Israel, el Israel de los reyes. Él ungió a Saúl como primer rey. Él lo reprendió cuando Saúl desobedeció la orden de Dios respecto a los amalecitas. Él lloró por Saúl cuando Dios lo rechazó. Y luego en secreto ungió a David en Belén, sabiendo que el futuro de la nación no estaba en el hombre alto, guapo e imponente que el pueblo había elegido por su apariencia, sino en el hombre que Dios eligió por su corazón. Cuando Samuel murió, todo Israel lloró. No era hipérbole. El texto dice en 1 de Samuel 25:1, murió Samuel, y todo Israel se juntó y lo lamentó, y lo sepultaron en su casa en Ramá. La muerte de Samuel no fue solo la pérdida de un hombre, fue el silencio de la voz profética en Israel. Y ese silencio sería la condena de Saúl. Ahora bien, ¿quién era Saúl en ese momento de la historia? Saúl no era el rey ungido con esperanza que había sido al principio. Era un hombre roto, abandonado, consumido por la envidia
el miedo y la rebeldía. Había desobedecido a Dios en la batalla contra los amalecitas, reservando para sí lo que Dios ordenó destruir. Había intentado matar a David, el ungido de Dios, en múltiples ocasiones. Había consultado a Dios y Dios no le respondía, ni por sueños, ni por el Urim y Tumim, ni por profetas. El cielo estaba cerrado para Saúl, y eso, en la mentalidad hebrea antigua, era la señal más aterradora posible. El silencio de Dios era peor que la ira de Dios. Los filisteos estaban acampados en Sunem, listos para atacar. El ejército de Israel estaba en Gilboa, y Saúl, al ver el campamento enemigo, ya tuvo un miedo que el texto describe de una manera escalofriante. Saúl tuvo mucho miedo, y su corazón tembló en gran manera. No era el miedo de un guerrero ante la batalla. Era el terror existencial de un hombre que sabe que está solo, completamente solo, que ha perdido a Dios, ha perdido al profeta, y está a punto de perder todo lo demás. Entonces Saúl toma la decisión más desesperada y prohibida de su vida. Le pide a sus siervos que busquen una mujer que tenga espíritu de adivinación. Sus siervos le responden que hay una en Endor. Saúl se disfraza, noten este detalle porque es importantísimo, y va de noche. La noche en la simbología hebrea no es solo ausencia de luz, es el reino del ocultamiento, de lo que no debe ser visto, de lo que está fuera del orden divino. Saúl está haciendo algo que sabe que está mal. Por eso va de noche, y por eso se disfraza. La vergüenza y la desesperación viajan juntas cuando un hombre ha perdido su brújula moral. Cuando llega a la médium, le pide que evoque a Samuel. La mujer al principio se niega, aterrorizada. Sabe que el rey Saúl había decretado la muerte para todos los que practicaran esas artes. Pero cuando Saúl jura por el Señor que no le pasará nada, ella accede. En el mundo antiguo, la nigromancia no era algo raro ni escondido. Era una práctica común en toda la cultura del cercano oriente. Los mesopotámicos, los hititas, los egipcios y especialmente los filisteos excavaban hoyos de espíritus, ghost pits, para invocar a los muertos. Creían que a través de estos rituales podían obtener información del más allá, consejos militares, predicciones del futuro o mensajes de sus antepasados. Pero Dios había puesto una muralla absoluta alrededor de Israel. En Deuteronomio 18, el Señor no solo prohibió estas prácticas, las declaró abominación. ¿Por qué? Porque el Señor no quería que su pueblo buscara respuestas en los muertos, sino que confiara exclusivamente en el Dios vivo. Israel no debía parecerse a las naciones paganas que los rodeaban. La mujer de Endor no era una extranjera. Era una israelita que, a pesar de la ley del rey Saúl y de la ley de Dios, había continuado practicando estas artes ocultas en secreto. Durante años probablemente solo había usado trucos, ventriloquia y engaños. Pero aquella noche, algo completamente diferente sucedió. Por primera vez en su vida, ella no estaba controlando el ritual. Fue controlada por él. Lo que surgió de la tierra no fue una ilusión creada por ella. Fue algo real, poderoso y santo. Y eso fue exactamente lo que la llenó de terror. Y aquí comienza lo inexplicable, lo sobrenatural, lo que ha dividido a teólogos durante más de 2000 años. Cuando Saúl le pidió que hiciera subir a Samuel, la mujer comenzó a realizar su ritual acostumbrado. Pero solo un instante después, todo cambió drásticamente. La mujer vio una figura real que surgía de la tierra. Y la Biblia dice, cuando la mujer vio a Samuel, clamó en alta voz. No fue un grito fingido, fue un alarido de puro terror. Ella no esperaba que algo real apareciera. Durante años, solo había usado trucos y engaños, pero esta vez no fue ella quien trajo a Samuel,
Fue alguien que vino sin ser llamado. Su pánico fue tan grande que al mismo tiempo que veía la aparición, reconoció al hombre que tenía delante. ¿Por qué me has engañado? Tú eres Saúl, gritó temblando. Imagínate la escena. Una mujer que manipulaba espíritus toda su vida, aterrorizada por primera vez ante un evento sobrenatural real. No estaba actuando. Estaba frente a algo que escapaba completamente a su control. La mujer gritó, se aterró. Y el texto bíblico nos da dos razones para ese terror, ambas igualmente importantes. La primera, ella no esperaba que algo real apareciera. Los médiums en el mundo antiguo usaban trucos, ventriloquia, sugestión y engaños. Eran charlatanes que simulaban comunicarse con los muertos. Pero esta vez algo diferente ocurrió, algo que ella no convocó con su arte, algo que la asustó a ella misma, que venía de una dimensión que estaba fuera de su control. La segunda razón, en ese mismo instante, al ver la aparición, la mujer reconoció quién era el hombre que tenía frente a ella. El rey Saúl. ¿Por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Ella comprendió que el hombre que había decretado la pena de muerte para todas las personas como ella, era precisamente quien estaba en su casa de noche, disfrazado, pidiéndole que hiciera lo que él mismo había prohibido. El terror fue doble, lo sobrenatural que apareció sin que ella lo convocara, y el peligro mortal que representaba el rey frente a ella. Con voz temblorosa, le describe a Saúl lo que ve. Veo a un anciano que sube de la tierra, cubierto con un manto, y Saúl reconoce que es Samuel. Aquí llegamos al centro del debate teológico que este pasaje ha generado durante siglos. Existen tres grandes posiciones dentro de la tradición cristiana y judía. La primera posición, y sostenida por grandes padres de la Iglesia como Tertuliano, San Agustín y Justino Mártir, afirma que sí era el verdadero Samuel. Dios, en su soberanía absoluta, permitió que el alma del profeta se manifestara para cumplir un propósito específico, pronunciar el juicio final sobre Saúl. No porque la médium tuviera ese poder, sino porque Dios lo permitió como un acto extraordinario y único de su voluntad. Esta posición se apoya en que todo lo que Samuel dice se cumple exactamente. Saúl y sus hijos morirían al día siguiente. Si hubiera sido un demonio o una ilusión, ¿cómo podría profetizar con semejante precisión y fidelidad a la voluntad de Dios? La segunda posición, defendida por teólogos como Orígenes y algunos rabinos del Talmud, sugiere que no era el verdadero Samuel, sino un espíritu demoníaco que tomó su apariencia. Satanás, como ángel de luz, puede imitar, engañar y disfrazarse. La profecía no sería revelación divina, sino información que el enemigo ya conocía. Esta posición tiene la ventaja de no contradecir la prohibición divina, pero enfrenta la dificultad de explicar cómo un demonio pudo ser tan preciso y fiel al juicio de Dios. La tercera posición, más popular en algunos círculos protestantes modernos, argumenta que todo fue una ilusión psicológica. Saúl, en su estado de terror y desesperación, proyectó lo que quería escuchar, y la médium, hábil en el arte de la sugestión, simplemente validó esa proyección. Sin embargo, esta posición tiene el problema más serio. El texto bíblico no deja espacio para la metáfora. Dice claramente que Samuel apareció, habló y profetizó. Incluso dentro de la tradición judía, los rabinos debatieron intensamente este pasaje durante siglos. Grandes comentaristas como Rashi y Radak afirmaron que era el verdadero Samuel quien apareció. El historiador judío Flavio Josefo, del siglo I, también escribió que fue el profeta Samuel en persona quien se manifestó. Del lado cristiano, padres de la Iglesia de la talla de Tertuliano, Justino Mártir
y Agustín de Hipona coincidieron en que no fue un demonio ni una ilusión, sino que Dios, en su soberanía absoluta, permitió que el espíritu del profeta Samuel se manifestara como un acto extraordinario y único de su voluntad. No porque la médium tuviera poder, sino porque el Señor quiso tener la última palabra. Entonces, ¿cuál es la interpretación más fiel a las Escrituras y a la cultura judía del periodo? La respuesta, cuando uno se sumerge en el contexto hebreo, es más profunda y más hermosa de lo que cualquiera de esas tres posiciones captura por sí sola. En la cosmovisión hebrea antigua, el Seol no era el infierno cristiano ni el cielo cristiano. Era el lugar intermedio donde las almas de todos los muertos, justos e injustos, esperaban. El Seol estaba abajo, de ahí que el texto diga que Samuel sube de la tierra. Los hebreos creían que los muertos no tenían acceso normal al mundo de los vivos, pero tampoco estaban en inconsciencia total. Estaban en una especie de reposo, de espera. Y es precisamente en ese contexto donde sucede algo extraordinario. Yo creo firmemente que era el verdadero Samuel, no porque la médium tuviera ningún poder, ni porque la nigromancia sea válida, sino porque el Dios soberano y todopoderoso permitió, en un acto único y extraordinario, en que el espíritu del profeta Samuel apareciera para entregar el mensaje de juicio sobre Saúl. De esta manera, Dios demostró que Él tiene el control absoluto, incluso sobre la muerte y las tinieblas. Aquella noche en Endor no fue una victoria del ocultismo. Fue Dios irrumpiendo en la oscuridad para tener la última palabra. Escucha con atención las palabras de Samuel. ¿Por qué me has perturbado haciéndome subir? El Señor se ha apartado de ti y se ha vuelto tu enemigo. El Señor ha hecho conforme a lo que habló por medio de mí, porque el Señor ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero, a David, porque no obedeciste la voz del Señor, ni ejecutaste el ardor de su ira contra Amalec. Por eso el Señor te ha hecho esto hoy. Además, el Señor entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos. Y mañana tú y tus hijos estaréis conmigo, y el Señor entregará también el campamento de Israel en mano de los filisteos. 1 Samuel 28, 15 a 19. Al día siguiente, todo se cumplió exactamente como Samuel había profetizado. Saúl y sus 3 hijos cayeron en la batalla del monte Gilboa. Herido de muerte, el rey tomó su propia espada y se lanzó sobre ella. El ungido de Dios terminó su vida en derrota total. Su cuerpo fue despojado, decapitado y colgado en los muros de Bet-San como trofeo humillante de los filisteos. Aquel que había comenzado con tanta promesa terminó en tragedia, vergüenza y desesperación. La profecía que subió de la tierra se cumplió al pie de la letra. No fue un engaño, no fue una ilusión, fue la palabra de Dios. Todo se cumplió, sin excepción. Detente un momento, deja que esas palabras penetren. Mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. Esa frase ha perturbado a los intérpretes durante siglos, porque si Samuel está en un lugar de reposo y Saúl va a estar con él, eso sugiere que incluso en medio del juicio hay un atisbo de misericordia. La tradición rabínica argumenta que Saúl, a pesar de sus pecados, encontró expiación al morir en batalla defendiendo a Israel, eligiendo la muerte antes que la deshonra. El libro de Primera Crónicas 10, 13 a 14, da la interpretación teológica definitiva. Así murió Saúl por su infidelidad al Señor y por haber consultado a una médium en vez de consultar al Señor. Pero incluso en ese juicio, Saúl murió como guerrero, no como cobarde. El mensaje más profundo de este episodio no es solo sobre Saúl, es sobre la naturaleza del pecado
y sus consecuencias irreversibles. Es una advertencia que Dios da a todo Israel y a toda persona que lee esta historia. Cuando te apartas de Dios, cuando desobedeces repetidamente, cuando prefieres tu voluntad sobre la voluntad divina, llega un momento en que el cielo guarda silencio. No porque Dios ya no esté ahí, sino porque Él respeta la libertad que tú mismo elegiste. Y ese silencio es la consecuencia más terrible que existe. Saúl buscó en el reino de las tinieblas lo que había perdido por rechazar la luz, y solo encontró la confirmación de su condenación. Pero Dios puede hablar incluso en los lugares más oscuros. Aquella noche en Endor no fue una victoria del ocultismo. Fue Dios irrumpiendo en la oscuridad para tener la última palabra. Hoy en día, miles de personas repiten exactamente el mismo error que Saúl. Cuando Dios guarda silencio, en lugar de humillarse y arrepentirse, corren a consultar horóscopos, tarot, médiums, santeros, lecturas de energías, cartas angélicas o coaches espirituales en TikTok. Buscan respuestas rápidas en la oscuridad porque ya no quieren someterse a la luz de la palabra de Dios. Pero la historia de Saúl nos grita con fuerza: el silencio de Dios no es abandono, es una advertencia seria. Es el último llamado antes de que el cielo se cierre. Hoy Saúl no necesita viajar de noche a Endor. Solo abre TikTok, busca tarot reading, medium espiritual o conexión con seres queridos fallecidos, y en segundos tiene miles de opciones. Hay canales con millones de vistas que prometen hablar con tu mamá muerta, darte consejos de tu ángel guardián o leer tu futuro con cartas. Conozco el caso de una hermana en la fe que, al sentir que Dios estaba en silencio, decidió probar un tarot cristiano. La tarotista le dijo que tenía un don muy fuerte y que debía desarrollarlo. Hoy esa hermana está más lejos de Dios que nunca. Esa es exactamente la trampa de Saúl. En lugar de humillarnos y esperar en Dios, buscamos respuestas rápidas, cómodas y que nos hagan sentir especiales. Pero toda respuesta que no venga de Dios, tarde o temprano, nos llevará más lejos de Él. Y no pensemos que esto solo pasaba en la antigüedad. Hoy el enemigo ha modernizado sus trampas. Hay quien consulta el horóscopo cada mañana, quien paga por lecturas de tarot en Instagram, quien busca sanación de energías, Reiki, constelaciones familiares o médiums que prometen hablar con seres queridos fallecidos. Muchos creyentes, cuando Dios parece callar, prefieren una respuesta rápida y cómoda en lugar de humillarse, ayunar y esperar en la presencia de Dios. Pero la lección de Saúl es clara. Cuando buscas respuestas fuera de Dios, aunque parezcan inocentes, estás abriendo una puerta que solo lleva a mayor oscuridad y separación de Él. Mira el contraste tan poderoso. Saúl y David fueron ambos ungidos por Samuel. Uno terminó consultando a una médium en la oscuridad. El otro, en medio de sus peores momentos, seguía diciendo: mi alma espera en silencio a Dios solamente. De Él viene mi salvación. Salmo 62, 1. La diferencia no estuvo en que no fallaron, sino en dónde buscaban respuestas cuando fallaban. Este pasaje también tiene una dimensión cristológica profunda. Samuel, en su vida y en su muerte, es un tipo de Cristo. Fue mediador entre Dios y los hombres. Fue rechazado por el pueblo que debía servir. Su voz fue la voz de Dios en la tierra. Y aún después de su muerte, su mensaje siguió siendo vivo y eficaz. El libro de Hebreos capítulo 11 lo menciona entre los héroes de la fe. Samuel es uno de los tipos más claros de Cristo en el Antiguo Testamento. Ambos fueron mediadores entre Dios y el pueblo. Ambos fueron rechazados por aquellos a quienes vinieron a servir. Ambos continuaron hablando con autoridad
incluso después de la muerte. Sin embargo, la diferencia es gloriosa y profunda. Samuel tuvo que ser llamado desde el Seol, en medio de la oscuridad de la noche y a través de una médium. Jesucristo, en cambio, resucitó por su propio poder, en plena luz del día, delante de más de 500 testigos. Samuel apareció trayendo un mensaje de juicio. Jesús resucitó trayendo un mensaje de gracia y vida eterna. Incluso en el Seol, Samuel seguía perteneciendo a Dios. Esto nos da una hermosa anticipación. Jesucristo descendería a las regiones más profundas, rompería las puertas del sepulcro y tomaría las llaves de la muerte y del Hades. La muerte ya no tendría la última palabra. Para los lectores del siglo I, tanto judíos como primeros cristianos, este episodio apuntaba hacia algo mayor: la resurrección. Si Samuel podía aparecer después de muerto, entonces la muerte no era el final absoluto. Esa grieta en el velo de la muerte encuentra su cumplimiento total en la resurrección gloriosa de Jesucristo, quien no apareció en la oscuridad convocado por un médium, sino que resucitó en victoria, con un cuerpo transformado, a plena luz del día. Mientras Samuel tuvo que ser llamado desde el Seol, en medio de la oscuridad, y por una médium, Jesucristo resucitó por su propio poder, en plena luz del día, y delante de cientos de testigos. Samuel apareció para traer un mensaje de juicio. Jesús resucitó para traer un mensaje de salvación y vida eterna. Samuel fue un tipo, una sombra. Cristo es la realidad y el cumplimiento. En Jesús, la muerte ya no tiene la última palabra. La tumba quedó vacía, y hoy cualquier persona que se acerca a Él con humildad puede recibir vida, perdón y una relación restaurada con Dios. Querido amigo, este pasaje nos deja con una pregunta que cada uno debe hacerse en silencio. ¿Estoy buscando a Dios donde Dios quiere ser encontrado? ¿O estoy como Saúl, buscando respuestas en lugares oscuros, porque he perdido la conexión con la fuente de toda luz? Ahora quiero hacerte unas preguntas muy personales. ¿En qué áreas de tu vida estás buscando respuestas donde no debes buscarlas? ¿Estás consultando primero a Dios o solo recurres a Él cuando todo lo demás ha fallado? ¿Estás dispuesto a arrepentirte hoy, mientras todavía hay tiempo, antes de que el cielo se vuelva silencioso para ti? Si hoy reconoces que has estado buscando respuestas en lugares equivocados, si sientes que el cielo ha estado silencioso en tu vida, no termines como Saúl. Hoy mismo puedes arrepentirte. Puedes cerrar esas puertas de ocultismo, superstición y dependencia emocional. Dios no está lejos. Su gracia sigue disponible. Si quieres restaurar tu relación con Él, yo te invito a que ores conmigo en este momento antes de terminar. Y déjame darte 3 señales claras de que estás caminando por el mismo camino de Saúl. 1. Cuando Dios guarda silencio, tu primera reacción es buscar una respuesta en otro lugar. 2. Haces en secreto lo que sabes que está mal, como Saúl, que se disfrazó y fue de noche. 3. Tienes más miedo a perder el control que a ofender a Dios. Hoy es el día de cerrar toda puerta abierta al ocultismo. Borra esas aplicaciones. Deja de seguir esos canales. Quema o tira lo que tengas que tirar. Y adopta esta declaración como estilo de vida. Cuando Dios calle, yo esperaré y me arrepentiré, porque solo de Él viene mi salvación. ¿Estás listo para elegir hoy el camino de David en lugar del camino de Saúl? La historia de Saúl no es solo de hace 3000 años. Es la historia de cualquier ser humano que llega al punto de desesperación donde prefiere la oscuridad antes que arrodillarse en humildad. Pero la buena noticia, el evangelio en el corazón de este pasaje, es que tú no tienes por qué ser Saúl. Ahora dime, ¿desde dónde me estás escuchando hoy? ¿Qué ciudad?
¿Qué país? La historia de Saúl no es solo de hace 3000 años. Es la historia de cualquier ser humano que llega al punto de desesperación donde prefiere la oscuridad antes que arrodillarse en humildad. Pero la buena noticia, el evangelio en el corazón de este pasaje, es que tú no tienes por qué ser Saúl. Mientras haya aliento en ti, la puerta de la gracia está abierta. El mismo Dios que habló a Samuel de niño, que guió a David en los valles oscuros y que resucitó a Jesús, te está hablando hoy. ¿Estás dispuesto a escuchar? Antes de terminar, quiero que te detengas y pienses, ¿qué parte de la historia de Saúl reconoces en tu propia vida? ¿En qué momentos has buscado respuestas en los lugares equivocados? Lleva esto a la oración, llévalo a las Escrituras. Y si hoy oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Ahora dime, ¿desde dónde me estás escuchando hoy? ¿Qué ciudad? ¿Qué país? ¿Desde qué rincón del mundo llegó esta historia a tu corazón? Escríbelo en los comentarios. Esta comunidad se construye con cada voz, con cada testimonio. Tu comentario no es solo un número, es la señal de que la palabra de Dios llegó donde tenía que llegar. Que el Señor te bendiga y te guarde en su luz.